Yo, huevón, me voy a poner a inventar conmigo, huevón. No, no, yo de último, yo no sé, huevón, yo ni siquiera sé cuándo salir. Entonces yo les preguntaba eso y me decía, no, sí, huevón, cansón como siempre se da. Yo no tengo el mood, yo no sé si lo puedo hacer, yo no sé si les voy a aportar, porque igual, no sé, es uno a uno. Me rinde mucho uno a uno. Cuando estoy con la persona, fluyo. Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. Bueno, Mauro, mi hermano, cuando pensamos en hablar con usted, se nos ocurrieron una cantidad de temas de los que podríamos hablar. Creo que el más obvio sería el emprendimiento porque pues has podido eh, materializar empresas y convertir ideas en proyectos. Pero yendo un poco más allá, profundizando un poco más, yo creo que para nosotros lo que usted simboliza, mi hermano, es la fe. Y la fe entendida desde muchos aspectos. O sea, la fe entendida desde lo que implica creer en uno, creer en otros, creer también en una situación y en un mundo diferente y posible. Entonces, para darle la bienvenida a este espacio, mi hermano, yo quisiera que comenzáramos hablando de, para ti, ¿qué significa la fe? Bueno, Dani, yo creo que la fe es una palabra muy grande, pero al mismo tiempo es una palabra muy simple, que de pronto nosotros complicamos. Y para mí es la convicción de lo que no se ve. Es realmente cómo yo puedo interiorizar mi sueño, cómo lo puedo ver antes que el mundo o mi entorno lo pueda interpretar. Eso es como que, sí, la convicción de lo que no sé. Yo creo que esa es la respuesta. Es algo como que no, que no tengo cómo explicarlo, solamente se da. Yo siempre hablo con todo el mundo, me fluye con todo el mundo ayudarle a hacerle ver que puede transformar lo que no ve, porque obviamente, desgraciadamente, la gente se rige mucho bajo la condición material existente. Entonces, su condición material lo priva de ver más allá o le impide creer que puede lograr cosas. Entonces, muchas veces yo no motivo, digamos, yo ni siquiera empodero, digámoslo así. Yo no sé cómo lo ven de empoderar, sino que yo lo que hago es hacer entrar en conciencia a la persona de las capacidades que tiene. Yo siempre le he dicho a muchos que yo de pronto soy asesor de reyes. Yo no soy el gran empresario. Yo solamente veo luz donde los que quieren hacer no la ven. Yo no sé si toda mi vida le he encontrado o he visto el poder en otros. Siempre lo he visto. Obviamente me beneficio de forma indirecta, pero siempre veo mucho poder en los demás. Me enamoro de los sueños de los demás, me enamoro del trabajo de los demás. Siempre lo veo así, siempre toda mi vida, desde pequeño. Pues obviamente no fui el mejor estudiante, pero pues siempre me gané como la medalla al compañerismo. Mi historia es un proceso muy largo de mucha escasez, digámoslo así. No, no de aguantar hambre, pero sí escasez de conciencia, Ok. escasez de alguna forma de status pelatus que vive aquí mucha gente. Y ese coso que usted tiene que ser, pero no tiene, le tratan de incrustar a uno como una inautenticidad que no va. Entonces, yo vengo de ese entorno. Siento que muchas familias del mundo, más de pronto en Colombia, viven eso. Como que no, mijo, pórtese así, sea así. Que ojalá metas en esto otro. Y yo nunca acepté eso. Yo nunca lo acepté. Pero siempre veía posibilidades. Siempre yo decía, yo lo voy a desarrollar. Entonces, yo creo que también mi mamá hizo un papel muy bonito en el cual ella dentro de lo artístico y todo y su situación, me inculcó cosas muy buenas, muchos valores. Y yo lo que hacía era en el mundo que me tocó, eh, soñar y aplicar lo soñado. Yo no me quedaba solo en el sueño. Yo tocaba la pared. Yo no decía, no, si algún día fuera. No, yo iba y probaba. Entonces, por eso, como hice tantas pruebas de niño, se me volvió como un principio de vida. Yo dije, pues hay que seguir haciendo.
Yo te decía antes de la entrevista, yo no soy muy una persona que lee mucho, pero lo poco que lee lo aplica inmediatamente. Y yo creo que sería una técnica más favorable para que la gente no pierda el principio de leer. Por ejemplo, leer, aplicar, y a la hora de hacer la prueba, esa persona dice, venga, yo sí puedo lograr cosas. Es que es muy simple. Cuando uno pone, también digo que si uno pone, piensa, actúa, y al mismo tiempo se genera el hábito, ahí es donde se desarrolla ese carácter. Y eso es como que una persona se te para enfrente y se vuelve ese carácter irrompible, esa postura de la persona que dice, pero ¿cómo se le da? Si está vestido literalmente, si está en un entorno que no lo favorece, pero se comporta con la postura del carácter y es relevante frente a todas las personas. Es esa condición de energía que uno, el creer en sí mismo, hace que se materialicen esas cosas. Mi hermano, ese Mauro que nosotros conocemos, que para definirlo sería una papeleta completa. Candela, que es energía, que yo creo que la definición es de que a veces usted habla y uno le da como ganas de salir a correr, como marica, ¿para dónde nos vamos? ¿A dónde qué? Porque es como que a toda hora es como lleno de energía, weón, y como que uno siente que tiene que ir y subirse a la montaña, que hay que ir a conquistar, por ese espíritu de motivación. Esa es una condición que siempre ha estado contigo, o sea, desde pequeño era el tema de como de querer revolucionar un poco todo lo que había, o fue algo que se fue adquiriendo en el camino. Yo creo que eso fue un punto fuerte, porque yo vengo desde muy niño en una batalla de negarme al no se puede. ¿Sí me explico? Porque siempre, desgraciadamente, como los que tenemos en nuestro entorno, no es culpa de ellos, nos dicen no se puede, no se puede, no se puede. Pero obviamente no se puede desde el perfil bueno. No, obviamente no va a robar, ni más faltaba. Pero es decir, no, usted no puede tener esos zapatos. Ah, no puede tener esa camiseta. Ah, no puede llegar a ese paseo. Ah, no puede ir a esa montaña. Entonces como que yo generé, de la palabra no se puede, generé un estado de rebeldía. En el sentido de que, venga, yo lo quiero hacer. Yo lo puedo lograr. Es como un detonante para mí que me digan, Mauro, usted no puede. Cuando tú me dices no puedes, es inmediatamente condicionar mi cerebro para decir, ejecútalo para probar de que sí se puede. No en el mal sentido, sino en la concepción de demostrar que todos los seres humanos lo podemos lograr. Entonces, eso es lo que de alguna manera desarrolló esa habilidad, digamos que es un punto fuerte que se desarrolló desde la adversidad. Desde yo no lo tomé para mal, lo hubiera tomado y volverme una persona vengativa y demás, pero escogí ser una persona que quería sacarle valor a esa rebeldía. Y una rebeldía en el buen sentido. Yo creo que uno sí tiene que ser rebelde dentro de la condición material que le toca, porque siempre estamos sesgados de que no, es que usted es rico, no, es que usted es pobre, no, es que usted es esto. Yo le digo, sí, pero usted no es impedido, usted no es una persona que no pueda lograrlo, usted es una persona que sí lo puede hacer porque usted tiene la mayor compañía, que es usted, su propia energía. Como te explicaba anteriormente, que la energía transforma la materia. Yo no he visto, y pues me imagino que las personas que escuchan este podcast y demás pueden hacer una prueba en su propia casa y mover un vaso con la mano. Eso no lo movió nada ancestral, lo movió la energía que dispuso para mover ese vaso. Entonces yo creo que de esa misma forma se tiene que pensar y comenzar a aplicar lo pensado, sin dar juicios de lo que pase alrededor de eso que se piensa. ¿Sí me explico? Ahí es donde está el tema, que uno dice, venga, ¿yo por qué no puedo obtener esto? Pero es que soy pobre, pero es que yo puedo leer. Y ahora más que nunca que los medios no están restringidos, las cosas no están restringidas. Nada está restringido para que cualquier persona cumpla un fin, sino que se distraen mucho con cosas donde está la masa. Por ejemplo, ni más faltaba, le quito yo el mérito a las redes sociales. Las redes sociales para mí son maravillosas, yo siento que eso es fantástico, pero darle un buen uso. Y no tampoco un uso así como místico, ni más faltaba, no, ponerlo dentro de la cultura, dentro de la grasita de uno, dentro de la idiosincrasia, pero generar un buen diálogo con la sociedad, como que poder dar un aporte, pues. Entonces, porque es que yo creo que finalmente, y te preguntaba el tema pues un poco de esa energía, porque de alguna manera, aunque nosotros culturalmente hemos asociado la fe a algo más contenido y casi que algo de seguir instrucciones, en realidad la fe es todo lo contrario. Yo creo que la fe es
necesita rebeldía, porque la fe implica creer en las cosas que no se ven, en las cosas que no tienen una representación matérica, y para hacer eso se necesita tener, o sea, estar un poquitico loco. Total. Se necesita un poquitico de locura para tener fe, más que estar como metido en un camino en el que le dicen a uno qué creer, porque creer en lo que todo el mundo le dice pues es más sencillo, pero creer de pronto en las cosas que parecen no ser tan obvias, como por ejemplo en tu entorno parecía que te hablaban de que cierta abundancia no era una posibilidad, y tener fe en la abundancia dentro de la escasez es complicadísimo. Si uno nace dentro de la abundancia, pues esa es su realidad y uno cree en eso, pero tener fe dentro de la escasez, eso... Pero mira, te voy a contar algo, parte de mi historia. Yo siempre la traigo a la mesa, es porque si yo lo logré, cualquiera lo puede lograr. Yo siento que cualquier persona, hasta sin tener un vaso de aguapanela, sin tener nada de eso, cualquier persona lo puede lograr. Entonces, primero, mi mamá y mi papá, yo soy el hijo de 4 hijos, el tercero murió. Yo no iba a nacer, el pronóstico era que yo no iba a nacer, por eso digo que uno nace con todo en contra, ¿cierto? Yo no iba a nacer, pero si existiese la posibilidad de nacer, yo iba a tener un problema cerebral, yo iba a tener un problema según los diagnósticos de los doctores. Como que no, usted ya me estaban parametrizando a que yo iba a ser una persona especial, digámoslo así. Entonces, nací. Tan de malas que nací, y parte de la historia que me cuenta mi mamá es que dicen que tanto estando en los brazos de ella y mientras lo limpian a uno como bebé, yo busqué inmediatamente alimentarme a mi mamá, busqué instintivamente alimentarme. Entonces, después de que yo crezco, ya comienzan las teorías, toda la sociedad, porque ahí es donde uno dice que si el ser nace libre y la sociedad lo corrompe, pero ¿cómo interpretas para que no te corrompan? Ahí es donde de lo cual no tengo una explicación científica, se lo destino a Dios. Digo, bueno, ahí ese espacio donde yo estoy solito, estoy en un imaginario y recibo de todo el mundo. Entonces, Dios me da la oportunidad de que comience a escoger. Entonces, comienzo sin tener control de mi vida, a recibir datos de toda la sociedad. Y digamos que toda la sociedad comienza a meterme la idea de que voy a ser una persona con problemas especiales. A programarte. Sí, a programarme. Nazco con una condición de que las piernitas quedan como gareticas, entonces me ponen así literal como Forrest Gump, igualitico. Yo me pongo a ver esa historia y que yo andaba es que supuestamente con los aparaticos como Robocop, y eso me lo regaló un padrino, siempre dentro de una condición de escasez. Pero no es una escasez material, sino una escasez de posibilidades, de aporte emocional. Lo material termina sucediendo desde que uno disponga que eso material suceda. Entonces, toda esa trayectoria me lleva a estudiar. Entra en un momento donde mi papá viaja para los Estados Unidos. Mi papá me deja cuando yo tengo 3 años, viaja para los Estados Unidos. Entonces crezco sin papá. Entonces, otra condición en contra. Mi mamá, una mujer muy artista, una mujer muy amorosa, una mujer muy linda, pero pues al mismo tiempo el dote artístico le genera un nivel melancólico muy alto. Entonces yo me crío dentro de un entorno donde todo eran lágrimas. Todo eran lágrimas, lloraba todo el día, yo tanto lloraba que yo creé una resistencia a las lágrimas. Pues tengo una maestría también en lágrimas, lloraba por la mañana, lloraba por la tarde, lloraba porque sí, lloraba porque no, sin tener la culpa, obviamente, pero eso genera en mí otro estado de que, Dios mío, un sufrimiento pesado. Mi papá, obviamente, en su proceso de llegar a los Estados Unidos, comienza a haber un proceso de escasez. Entonces en la casa pues ya no se comía lo mismo, pues ya mi mamá tratando siempre de tenernos en entornos donde nosotros tomáramos buenas decisiones. Entonces ahí es donde yo te digo que vivíamos el status pelatus. Una casa bonita pero con la nevera vacía, un ratón comiendo uña. Uno abría esa nevera y no había más. Entonces siempre había una escasez y había un debate dentro de una posición social donde yo tengo que crear una forma versus dejar de ser una persona. Entonces luego después de eso, mi mamá pues transportaba niños en un colegio de niños especiales. Yo estudié el primero y el segundo de primaria en un colegio privado, La Salle, y luego mi mamá me mete en un colegio de niños especiales, donde en ese momento estaba el hijo del alcalde, pero pues el hijo del alcalde tenía síndrome de Down. Mi mamá pues con ese afán de vincularnos con ese gremio,
pues de pronto no cae en la noción de que era un colegio de niños con síndrome de Down, con autismo y demás. Se llama un colegio especial. Entonces yo entro a un colegio y yo llego, me acuerdo a mí nunca se me olvidan las emociones, por eso yo hablo tanto de las emociones. Yo llego con la camisetica blanca, la pantalontica, el zapatico negro cat que le ponían a uno y uno llegaba con sus cuadernitos. Yo me sentía como en la casa de Matilda. No sé si han visto esa película de Matilda. Entonces, claro, lo primero que yo veo entrando a tercero de primaria es que iban a bañar un niño porque le había dado un ataque de ira. Yo, ay, Dios mío. Imagínense, pues, cómo toda la sociedad, toda la condición, todo mi entorno, sin tener la intención de dañarme mi forma de ver el mundo, presionaba para que yo tuviera una forma de pensar diferente, ¿sí? Obviamente, estudio ahí. Yo nunca hice bandera en el colegio, pero ahí, nunca fui un buen estudiante. Yo creo que desde ahí, inmediatamente yo dije, no, yo no voy a hacer para el estudio. Entonces yo me imaginaba ya, yo soy especial. Yo creo que tuve una etapa. En esa etapa, yo ahí en esa escuela, tampoco hice bandera, pero me gané la medalla al compañerismo, porque yo creo que fue un momento, digamos, ahí Dios también estuvo involucrado, donde desarrolló mi sensibilidad hacia la vulnerabilidad de las personas, hacia eso, porque yo estaba en un entorno donde como niño me enamoré de eso. Era ahí, creo que en la quinta con 17, y yo me le volví el de los mandados a la psicóloga. O sea, a ti no te citaba la rectora o te citaba el rector académico, sino que te citaba una psicóloga. Y yo decía, bueno, pues, uno chiquitico y con psicólogo. Entonces uno, no, pues ya, estoy loco. Entonces yo ya, desde pequeño, ya estaba en una maquinaria de, usted está loco. En ese afán, pues obviamente no cogiendo afecto por el estudio, termino quinto de primaria, entro a un colegio privado otra vez, a las afueras por Cerritos, y pues a mitad de año me sacan. Pues la condición económica cambió porque mi papá dejó de mandar lo mismo y mi mamá pues obviamente me iba como perro en misa. En esa época calificaban con números y yo tenía de 0 a 10 y yo estaba en 2. Imagínate el nivel. Entonces ese año lo pierdo, ese sexto de bachillerato lo pierdo y me meto a un colegio público. Ya no me aceptaban en colegio privado, me meto a un colegio público y ahí ese año yo estudio el primer año y ese año sí lo gano sin reforzar, porque pues no hice bandera, pero todo siempre reforzaba. Y siempre en los refuerzos había algo muy extraño, que yo siempre reforzaba dos cosas. Por eso siempre yo le digo a las personas, todo lo que la vida le presente como un refuerzo, préstele atención. Esto pues es un mensaje también para todos, porque todo lo que tú refuerzas se vuelve tu mayor activo en el futuro. Yo siempre reforzaba inglés y matemáticas y terminé en Estados Unidos abriendo empresas. Entonces yo por eso digo, no le quiten mérito al refuerzo si obviamente son malos estudiantes. Digamos, yo no sé si hay malos o buenos estudiantes, yo no creo mucho en las calificaciones. Pero bueno, termino hasta 10º grado. En 10º grado también me echan del colegio público y me toca graduarme de un colegio nocturno. Porque pues yo no... Ya no me aceptaban. Entonces no, yo me acuerdo que en ese colegio nocturno también obviamente quedaba por la clínica Risaralda. Yo hacía 10º los sábados y 11º entre semana por la noche. Siempre llegaba así en la época de los 20, 18 prendidito, guayabadito a la clase. Entonces yo nunca fui una persona pues de un estudio enfocado. No digamos que sea mal estudiante, sino que de pronto nunca le di la atención que merecía en su momento. No sé, es un tema que no tengo una respuesta general. Cuando me toca el examen del Estado, yo me acuerdo que yo estaba sentado, me tocó en el Diogracias Cardona, y yo digo, bueno, pues nunca fui buen estudiante, digamos, pero la vida es de subidas y bajadas. Yo trataba de usar mucho el sentido común. Entonces yo cogí el lápiz y le puse 2 caras. Le dije, bueno, si cae para allá, empiezo de arriba, como hombre grande. Si empieza para acá, empiezo desde abajo. Pues empecé desde abajo. Y comencé a responder como esas bolitas, como subidas y bajadas. Yo respondí el IFES en 5 minutos. El examen del Estado yo respondí. Que el profesor, yo estaba tan convencido de que yo ya estaba en resistencia, de decir, yo lo voy a lograr, yo voy a hacer de mi vida algo diferente. Y por eso de pronto soy enemigo de calificar a las personas. Dije, yo voy a montar empresa. Tanto así que en ese colegio nocturno, era un colegio comercial, la única materia que gané fue comercio.
me dijeron, monte una empresa. Y yo la monté. Desde ahí me hizo clic montar empresa. Desde ahí ya... Yo vengo trabajando desde muy joven. Siempre yo vendía, en las ferias, en las fiestas de la cosecha, yo vendía cerveza. Yo vendía ese niñito que cae en la calle, el negociador. A ese niño de que tiene fricción de compraventero. Ahí era yo. Ese era yo, el niño de todos los días. Pero en esa situación de hacer la empresa, ya lo institucionalicé. Ya dije, yo voy a hacer empresa de forma correcta. Yo voy a hacerlo como se debe hacer una empresa. Ya se me insertó a mí de que lo correcto es hacerlo dentro de los modelos gubernamentales, dentro de todo, ¿no? Entonces, yo comienzo a correr empresa. Desde ahí yo doy ese salto cuántico y le digo al profesor que él me dijo, ojalá sí le vaya en la vida. Y a mí nunca se me olvida esa emoción. Yo le dije, trabajo le voy a dar. Yo creo que él ha trabajado en una de mis empresas. Yo creo, estoy más que seguro. Pero yo eso se lo dije a él. Yo le dije, trabajo le voy a dar. Porque yo dije, yo no voy a dejar que una persona califique mi futuro. Yo mismo me voy a poner la barra al nivel de donde yo la quiera. Entonces, cuando yo nunca exhorto a la gente que no estudiantes, le digo que el estudio es una preparación si usted tiene un foco, pero que aplique lo que estudia. No que estudie por hacer dinero, porque ese no es el fin. El dinero es un medio. Yo siempre le digo a la gente, el dinero es un medio, es un facilitador. Pero el que rompe ese esquema es usted. El que rompe ese paradigma es usted. ¿Sí? Entonces siempre me enfoco hacia eso. Entonces abrí mi primera empresa, era una empresa de avisos, y yo comencé a trabajar. Obviamente cuando no sabes, obviamente la gente te engaña, el engaño, aprender a vivir cosas. Y eso me deja algo como muy, muy sabio que escuché en estos días de un empresario que decía, que le preguntaron, ¿usted cómo llevó esta empresa adelante? Él decía, tomando buenas decisiones. Le dijo, pero ¿cómo hace para tomar buenas decisiones? Pues con sabiduría, ¿cierto? ¿Pero qué lo llevó a eso? Tomar malas decisiones. Entonces, mire cómo una situación lleva a lo mismo. Uh-huh. El aprendizaje sí o sí te lleva en ese mismo lineal. Te dice, venga, usted tiene que tomar malas decisiones. No es malo tomar malas decisiones, pero no significa que usted se vaya a quedar ahondando en lo mismo. Porque si usted aprende de algo que tomó una mala decisión, pues viejo, mejórelo y simplemente aplíquelo mejorado. Pero uno es el resultado de eso, de prueba y error. Porque uno no tuvimos a nadie que nos indujera, que nos enseñara. Pero si tenemos la conciencia de que queremos algo, esa conciencia es la que nos lleva a cumplir ese fin. Ay, mi hermano. Acá pensando, ¿hubo algún momento en donde tú decidiste apostarle a una realidad que no era consecuente con lo que estabas viviendo? Es decir, o sea, que esa realidad que estás viendo no era la tuya y que tu realidad era más abundante. Oh, sí, claro. Por ejemplo, cuando yo me voy para Estados Unidos, cuando sale la oportunidad, pues a mí me tuvieron como un niño soñador. Siempre mi papá me llamaba. Yo tuve una relación con mi papá literalmente telefónica. Haz de cuenta, mi papá venía, la primera vez vino a los 8 años y luego comenzó a venir cada 4 años, pero cuando una persona viene del extranjero, no está con su familia, siempre se va, pasea y como que rellena todas esas emociones de la gente que dejó, ¿no? Entonces los espacios que yo tenía con mi papá eran espacios muy pequeños. Casi siempre mis oportunidades con mi papá eran telefónicas. Yo hablaba con mi papá y nunca tuve ese espacio de papá e hijo, pero nunca me lo tomé a mal, porque pues mal que bien mi papá nos cumplió. Entonces cuando yo me voy para Estados Unidos, cuando tomo la decisión de irme para Estados Unidos, yo me voy con la intención de conocer a mi papá. Okay. Yo no me voy con la intención de es que voy a ser rico, no, es que voy a hacer dólares, no. Desde muy chiquito me van metiendo el chip de que Estados Unidos está. Yo me imaginaba casas como en los Jetson, que salen vainas, robots que te entregan la malteada. Imagínate la mente de un niño rayando, marica, me voy. Pero entonces, claro, es ese mundo de que te venden la caricatura y demás, que pucha, un mundo que es totalmente diferente. Pero yo me voy con el fin de conocer a mi papá, porque pues no lo conocía realmente.
Entonces, obviamente, yo ya a los 21 años, a mí me estaba yendo bien ya en Colombia, yo ya tenía la empresa, yo ya trabajaba con varias formas, yo ya soportaba a mi mamá económicamente, siendo un emprendedor empírico, siendo un emprendedor de calle. Sí, con 21 años. Yo ya tenía la capacidad de sostener a mi mamá económicamente, ya me sostenía a mí económicamente, todo con ventas, hacer los avisos. Yo trabajaba en toda esa peatonal de la 18, en la octava, montando avisos luminosos, vendiendo campañas, vendiendo revistas, poniendo a soñar a las personas en el marketing. Pero marketing totalmente empírico, eso es de nada de universidad ni demás. Entonces llego y me voy con el fin de conocer a mi papá. Entonces me voy con el fin de conocer a mi papá y obviamente, claro, los amigos, me despido, llego a mi papá. Una escena ahí cuando me fui con mi abuela. Yo he sido una persona que... Mi abuela no fue de muchas palabras, fue de muchas acciones. Entonces yo era muy apegado a ella. Entonces yo a veces mis vacaciones no las pasaba acá en Pereira, sino que yo me iba para la finca, en Pan de Azúcar, una loma, y yo estaba con ella. Ella no hablaba, ella era. Ella no hablaba, ella solo era. Entonces era tan congruente la mujer que era ella, que yo de ahí adopté muchos valores. Ella, de ahí aprendía de ella de las frases que dice mi hijo, con fundamento. Hágale con fundamento. Entonces fundamento. No se vuelva vagamundos. No es vagabundo, como dice toda la gente que es vagabundo, no es vagamundos. Tiene más sentido para mí. Yo digo, no, sí, tiene más sentido que usted vague el mundo a que sea un vagabundo, que es la palabra bundo. Entonces ella como que me comenzó a formar desde el ser, desde la acción, desde la persona en sí, y se desaparecieron las palabras. Yo creo que esa persona, esa sabiduría que Dios me dio la oportunidad de tener en mi entorno, fue la que me hizo tomar buenas decisiones. Yo creo que esa persona que no hablaba, esa persona que era una mujer auténtica desde el hacer, desde ser una persona íntegra como persona, siendo una mujer indígena, siendo una mujer del monte, pues, para que me entiendas. Entonces, a mí me generó una fuerza muy grande. Y ese día, antes de irme, ella y yo siempre hemos tenido una relación muy bonita, muy de corazón a corazón, porque no es una relación guiada por las palabras, sino por las emociones, que fue donde ella me dijo, yo no lo voy a volver a ver. Siendo una persona que se resiste a llorar, ese día sí lloré, porque entendí que no la iba a volver a ver a ella, que era para mí una imagen muy relevante. Ella se llama María Jesús. Ella siempre me dejó muchos mensajes sin hablar, me dejó muchas enseñanzas sin hablar, y es lo que yo creo que es lo que queda más en el ser, las emociones, y ahí, eso yo me lo llevé. Yo creo que fue la mejor herencia que yo pude recibir de esa mujer. Y obviamente pues mi mamá me dejó el proceso de soñar, de ser mágico, de vivir, me dio la vida. Pero esta otra mujer me formó ciertos usted puede, sin hablarme nada, solo siendo me forjó usted lo puede lograr. Entonces llego a Estados Unidos, donde mi papá, a dormir a una cocina, que la gente dice que llega uno y que va a dormir en su cuarto, y que el mundo de los Jetson, eso se derrumbó cuando llegué a esa casa, a dormir en una cocina, a cocinarles a ellos para, pues, me daba pena. Mi papá estaba casado con otra señora, y a cocinarles literal, porque pues para no hacer sentir uno como que está ahí viviendo. Llamo a mi hermano y comienzo, pues, ahí sí le miento, digo, no, marica, estoy re bien, eso me dieron carro. ¿Cuál carro? Yo estaba viendo el carro de la señora al frente, marica, yo, véngase para acá, esto es una chimba. Vivíamos en una casa de una sola alcoba, obviamente la alcoba era de mi papá y la esposa de él, y yo diciéndole a mi hermano que se llegara. Pues obviamente él estaba enamorado con una muchacha acá y me dijo, ¿en serio pasa todo? Yo, claro, marica, me dieron carro, me dieron de todo, y bueno, marica, yo andaba en bus. Entonces yo lo hago llegar, y ahí comienzo a construir otra vida en los Estados Unidos. Ahí es como que, pues, la otra parte. Mi hermano, y la palabra esencia, la palabra esencia que significa tanto en su vida y que simboliza más que el significado mismo de la palabra, sino la apuesta más grande e inspiradora también que usted ha emprendido, una apuesta que es familia, una apuesta que es empresa, una apuesta que es propósito, que es transformación. ¿Cuándo inicia a tomar sentido esa palabra? ¿Cuándo inicia a formarse esencia? Bueno, Angélica y yo, mi esposa, que algún día tienen que sacar el tiempo con ella, es una mujer maravillosa. Yo creo que es uno de los
los siguientes milagros que me comienzan a pasar, digámoslo así, comienzan a llegar personas buenas. Si uno se resiste a romper su status quo, las cosas comienzan a suceder. Lo que les hablaba de cuando uno, la convicción de lo que no se ve, mantengo claridad de para dónde voy, mantengo claridad de para dónde voy. Entonces, cuando yo tengo claridad de para dónde voy, comienzan a suceder las cosas. Ella llega a mi vida, yo tenía esos 2 años, yo me acuerdo que fueron 2 años de cuando llegó mi papá y todo lo que me derrumba, todo el orden que yo traía, que había construido a los 21 años, se va al piso y comienzo a vivir una vida. Yo como nunca fui rebelde, yo siempre llegaba a la casa temprano, daba la casa en la casa, todo el cuento. Yo nunca tuve ese espacio de ser rebelde, dejarme crecer el pelo. Mi mamá no me dejaba, me cortaba hasta el pelo a ella. Ese tema de que los papás que lo mutilan a uno con las tijeras de modistería. No, papá, terrible. Pero bueno, entonces el tema es que llega a mi vida, pero yo había comenzado a vivir esa etapa de rebeldía, pero es una etapa de oscuridad porque yo no sentía sentido en mi vida. Esos 2 años, yo llego a los 21 años, pero entre los 21 y los 23 años, el entorno de mi papá no me sumaba. Todo tu entorno te sumaba y yo decía, pero yo tengo que salir de esto, nada me sumaba. Yo decía, Dios mío, nada me suma. Yo seguía siendo predecible. Yo le llamo a la persona predecible, es la que ya se le arruina el domingo porque sabe que le va a pasar el lunes. Y eso nos pasaba a muchos y le pasa a muchas personas en el mundo que se tiran el domingo ya a mediodía ya es horrible. Porque ya sabe que va a llegar el lunes. Y yo estaba en esa condición y yo peleo con esa condición. Yo decía, no, la chimba, yo no puedo tener esto en la vida. Entonces, yo me sentía como en rutina. Yo trabajaba, llevaba plata a la casa, le mandaba plata a mi mamá, le pagaba a mi papá la renta del apartamento, del sótano. Yo vivía en un sótano feo, embarillado, ese mundo americano que le pintan a todo el mundo. A mí me tocó al revés, me tocó terrible. Yo fue a Nueva York a chupar frío en un closet feo y trabajé y ya todo se volvía una rutina de trabajar. Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida? Yo llegué a un punto en que yo cogía y yo me gastaba el dinero, el viernes lo recibía, me lo gastaba el fin de semana y me tocaba irme caminando al trabajo porque me gastaba el dinero hasta el transporte. Yo llegué a un punto de pura resistencia donde decía, Dios mío, yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a mi trabajo porque me tenía que ir caminando. A ese nivel de oscuridad había llegado yo. Yo dije, no, esto se tiene que acabar. Entonces en esas conozco a Angélica. Y ella venía, mejor dicho, habíamos llegado en diferentes, pero con metas como que al revés, como que todo era al revés. Por ejemplo, yo era el emprendedor en Colombia y llegué a resignarme en los Estados Unidos. Y ella llegó a ser la mujer que no tenía nada en Colombia a ser la empresaria en Estados Unidos. Entonces yo decía, venga pues. Entonces ella comienza en eso y yo revivo. Yo creo que yo soy un sobreviviente. Porque encuentro a Angélica. Yo creo que ahí sobrevivo porque yo me estaba metiendo en el mundo de quedar en la mayor cantidad de personas que vienen aquí a disfrutar una semana como ricos y a volver a su rutina de desgracia en los Estados Unidos. Y ella llega con ese tema y ella no sabía que yo tenía ese background, que yo tenía ese conocimiento, que yo había tenido empresa, que yo estaba construyendo, yo había construido algo, yo soportaba a mi mamá económicamente. Ella venía al revés. La mamá le daba, la mamá le ayudaba, el estudio. Entonces comenzamos a tener una relación y esa persistencia de ella ser independiente, esa persistencia de vamos a hacer esto, y ya comienzo yo a entrar en ese mood, ¿no? Comienzo a entrar en ese mood, a trabajar, a cambiar. Yo ya trabajaba en la construcción, ganaba más dinero y aguantaba hambre entre semana. Y luego cambié, porque yo dije, no, como no soy buen estudiante, digámoslo así, como esa era mi percepción de Mauricio en ese momento, digo, me voy entonces, fui muy radical y dije, voy a ir a lavar platos a un lugar donde todos hablan inglés. Imagínate pues, yo decía, me ganaba, digamos, 1,000 y fui a ganarme 350 solamente porque tenía que romper eso. Y me alcanzaba más la plata que cuando tenía 1,000. Entonces el dinero no es la respuesta. Por eso yo soy tan contradictorio y peleo tanto con el tema del dinero. Yo tenía mucho dinero y no me quedaba nada. Ahorita tenía menos y tenía más orden. El tema es qué escojo yo.
Entonces yo comienzo ahí a aprender inglés porque pues me monté en el cuento, no sé, o me metí en la historia que era mal estudiante y dije, no, entonces voy a meterme a estudiar, a trabajar con estos manes. La dinámica fue que aprendí inglés. Yo aprendí inglés fue en la calle. A veces la gente me pregunta, ¿usted cómo aprendió inglés? Yo no, parce, en la calle, hablando con la gente, preguntando vainas y ampliando mi vocabulario. Entonces, eso fue que se me abrió así, con ella, porque yo comencé ya a transicionar al revés. Yo iba para el fondo. Y por haberme encontrado con ella y la intención de ella, indirectamente ella despertó un dragón. Que en este caso era yo, porque yo tenía eso en el corazón, pero se me estaba fundiendo cuando llegué a los Estados Unidos. Por querer conocer a mi papá y obviamente conociendo la vida de mi papá se me derrumbó más en el sentido de que es buen papá y todo, pero obviamente no era la expectativa que yo tenía desde niño. Me rompieron el niño. Entonces ya comienza a los dos a construir es el proyecto desde el principio de hacer familia. Angélica emprende el negocio, emprendemos el negocio con la condición de ser libres, no con la condición de hacer dinero. ¿Qué significado de libertad tenía ella y qué significado de libertad tenía yo? ¿Ya? Entonces ella, el significado era, en ese momento había nacido mi hija Maya y dijimos, no vas a trabajar, porque vas a cuidar a nuestra hija. Nosotros trabajábamos por estar en familia. Ni siquiera teníamos en la cabeza trabajar por dinero. Queríamos estar en familia. Por eso yo siempre traigo a la relación de que tiene que haber algo más grande que el dinero para que tú hagas lo que hagas, ¿cierto? Que tú no te rindas en el proceso de buscar eso. Entonces, por ejemplo, para nosotros el intercambio era el tiempo en familia. Era comer en la mesa. Para nosotros sigue siendo hasta la fecha cenar en la casa, desayunar en la casa y la mesa sagrada, las ceremonias. Entonces llega la situación de tomar la decisión, la toma, proceso súper difícil, nos pasa de todo. Hacer empresa es como una pelotica terapéutica que siempre está, la gente se la imagina perfecta, pero hay que apretarla y desapretarla, apretarla y desapretarla y fatiga la mano, llega a un punto donde uno, uy no, ya no quiero apretar más esa pelota. Porque uno se mama. Pero nosotros, yo le decía siempre a Angélica, yo tenía dos conversaciones. Yo decía, una, romper los paradigmas de lo material, de que lo que la gente te dice que no puedes llegar, obtenerlo, y el paradigma de que el dinero no es el que te controla. Entonces comenzamos a trabajar desde el principio de la familia, pero yo le dije, pero vamos a vivir en el mejor lugar de la ciudad donde vamos a estar, en Tampa. Literal, yo nunca tuve para pagar la renta, exactamente durante 2-3 años, pero siempre viví en el mejor lugar o el lugar que yo quería. Yo siempre le digo a Angélica, a mí no me gusta que me toquen las cosas. A mí me gusta lo que yo quiero. Entonces, programé mi mente. Siempre una mente racional dice, no te alcanza, pero yo hacía que alcanzara. Mira, yo siempre pasaba los 30 días, entonces negociábamos el valor de la renta, y ahí te cobran un 10% más de la renta y ya es en el 10º día es que te mandan los abogados. Yo siempre logré durante 2 años pagar mi renta antes del 9º día. Yo siempre pedía descuento para vivir como rico. Y siempre viví al lado del mar, siempre hice lo que quise. Yo me acuerdo que cuando empezamos la empresa, nosotros nos sobregirábamos mucho. Yo me sobregiraba, entonces yo le decía a mi esposa, y te cobran una penalidad por eso. Yo decía, imaginémonos que estuvimos en un lugar muy bonito. Entonces jugábamos mucho con la imaginación. Nunca le vendimos a nuestros hijos escasez porque siempre estuvimos en el entorno de ellos. Siempre estábamos en la mesa, sea que hubiera una pieza de pan o sea que hubiera un banquete, siempre estábamos en la mesa. Por eso yo siempre exhorto a los empresarios de que nunca pierdan el propósito de las ceremonias familiares. Porque esas ceremonias fundan un valor frente a lo que se está buscando. Esa ceremonia es como que dignifica el proceso. Y yo creo que nosotros sí entendimos, Angélica y yo, entendimos por qué estábamos trabajando. Estábamos trabajando por dignidad. Nosotros no estábamos trabajando por dinero. Y esa dignidad era lo que hacía que todos esos tipos de escenas, de ceremonias y cosas comenzaran a prestarse de forma más recurrente. Y ya comencé fue a romper paradigmas, porque yo tenía el tema de que no puedes comprar nada. No puedes comprar nada. Entonces a mí se me metió en la cabeza lo que yo te decía de que no se puede. No lo hacía por el ego del dinero. Yo lo hacía por romper el paradigma. Y hubo una época donde, pues gracias a Dios, Esencia le comenzó a ir muy bien.
Y yo comencé a romper paradigmas, a que la primera clase, que el restaurante de lujo, que todas esas cosas que te vende pues la condición material, que realmente no son las que te llenan. Yo descubrí en todo eso, compartiendo con mi familia, con el grupo que se comía la pieza de pan, ahora comiendo banquetes, para saber qué era. Claro, es muy agradable vivirlo, pero no llena tanto como el contribuir. El contribuir en la familia. Uno primero sí, yo le digo a todos, no haga nada que usted no haga primero en su casa, porque no va a salir auténtico. Si yo le doy a mi casa lo auténtico, si yo le doy a mi casa el amor, si yo le doy a mi casa las ceremonias, yo ya salgo libre a aportar al mundo. Entonces muchas personas lo hacen al revés, dan al mundo y se les olvida la casa. No puede ser así. Uno tiene que salir desde la casa para el mundo, porque la casa es la primera junta directiva que tú tienes. Todos están ahí, hablar con todos, soñar con todos. Todas esas opiniones valen. Todos los que ponen en la mesa, toda esa ceremonia de la mesa se hace en lo ejecutivo y se hace en lo familiar. Si tú te das cuenta, te sientan todas las directivas de las empresas a hablar. Es una familia, hablando en una mesa. Sino que están hablando de métricas, de KPIs, de todas esas vainas sofisticadas de las empresas. No, que muéstrame el Power BI. Sí, todo eso son metodologías. Todos son metodologías y las metodologías están para todo el mundo. Pero obviamente a veces se deslumbran por eso y pierden el foco de que hay que cumplir un fin. En este caso la familia es estar en familia. Y en las empresas es cumplir fines de empresa. Es venga, vamos a hacer que esto se dé. No se pierde, vea, sigamos fijados en esto. Vamos para allá, no se distraiga con lo otro. ¿Por qué yo no me distraigo en la mesa cuando estoy comiendo con mis hijos? Yo obviamente me siento con ellos, hablo con ellos, disfruto estar con ellos y lo mismo pasa en la empresa. Soñemos juntos. Y ya con el tiempo comenzamos a descubrir que creo que cuando vengo con mi mamá, yo me acuerdo que, mira, no se acaba la adversidad porque cuando llega mi mamá a los Estados Unidos, a mi mamá le da trombosis. En el mejor momento de mi empresa, digámoslo, apenas a punto de entrar al mejor momento de mi empresa, a mi mamá le da trombosis. Yo no tenía, mira pues, súmale esto, no tenía con qué pagar la renta. Le echaba gasolina al carro con tarjetas de esas que uno intercambia en los supermercados para echarle gasolina. Mercaba con tarjetas de regalo. Todo en contra. Mi mamá le da trombosis. Me tengo que hacer cargo de ella. Me volví enfermero, conocí y aprendí desde limpiar a un enfermo, desde bañarlo, desde hacer todo. Todo en contra. Siempre la vida te va a poner todo en contra. Siempre la vida te va a forzar a que te entrenes más para cumplir el fin. Dios no te da la dificultad para que tú no seas más grande. Te da la dificultad para medir tu peso. Entonces me da mi mamá con trombosis. Todo el mundo me veía en la empresa en ese momento, yo limpiando a mi mamá porque no me alcanzaba para una enfermera. No tenía con qué pagar la renta que iba a pagar una enfermera. Entonces yo aprendo a limpiar a mi mamá, comienzo a trabajar en mi mamá, comienzo a ayudar, pero no pierdo foco. De pronto mi mamá en su tema es deme la atención. Y digo, no, le voy a dar la atención a usted y le voy a dar la atención a la empresa. Le voy a dar la atención a todo porque yo puedo con todo. Porque siempre la vida te va a entrenar, siempre la vida te va a forzar. En este caso me lo puso con mi mamá y yo nunca me rendí. Yo bañaba a mi mamá y recibía reuniones en el baño. Yo era en el baño bañando a mi mamá y la gente me decía que, Mauro, ¿qué vamos a hacer con este proyecto? Y yo bañándola. Todo el mundo recibía su dinero excepto yo. No, llegaba siendo el dueño de la empresa, siendo el gerente de la empresa y siempre en el negativo supuestamente económico. Pero esa es la medida que le dan al empresario. Venga, usted puede. Todo en contra. Yo digo, niños especiales, la mamá con trombosis, llega, todo. Mira que no he tenido nada a favor en la historia. Solo me he tenido a mí y Dios, obviamente, mayor compañero. Es tener certeza de que yo voy a llegar. Entonces comienzo a trabajar con eso encima. No migro a cuidar a mi mamá porque otros pueden decir, no, yo me voy a cuidar a mi mamá. No, yo cuido a mi mamá y yo logro mi objetivo. Y eso es un tema, hermano, de demasiada presión. Y ahí es donde yo digo que el que esté a cargo del sueño tiene que manejar el termostato para que la tripulación no se aturda. Si alguien toma la decisión de hacerse cargo del sueño, es el mediador del grupo. Por eso el líder se da por defecto. Por eso el líder termina sucediendo por defecto. Es eso termina pasando. Y es lo que me ha dado la vida. Yo no soy una persona que
ha estudiado en un colegio o una universidad, pero sí la vida le ha dado la oportunidad de absorber todo ese conocimiento para darlo de la forma más natural. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es lo que me ha ido pasando a mí. Yo he ido prueba, error, pero pues con el buen mood. Como que venga, yo les ayudo en lo que más pueda. Y eso, la vida cuando me ha dado las situaciones difíciles, lo que ha hecho es retarme y yo, pues gracias a Dios, he tomado buenas decisiones. Y es eso. ¿Cómo quedó? Mi hermano sigue una sección que normalmente nosotros le decimos debajo de las cobijas. Vea, coja esta para que se acobije, para que no le dé frío. El propósito de esta sección es que hablemos lo que uno normalmente hablaría cuando está cobijado. Parce, es que yo duermo en calzoncillos, pero hágale. Ajá, marica, no, hágale, weón. Hágale, weón, que eso... Hágale, pues. Hágale que yo duermo hágale. Lo que uno normalmente hablaría cuando está cobijado, que es cuando está en intimidad, cuando está en confianza. El tema es que usted empezó hablando desde el principio, weón, como si estuviera cobijado. Estaba hablando en calzoncillos todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Cómo quisiera como cerrar. Después de todo esto que ha pasado, que yo sé que en este momento tu vida está un poco más en ese equilibrio, que también ha sido una de tus búsquedas. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese motor, ese propósito que impulsa a la empresa, que impulsa a la familia? Eso, yo creo que el motor es el equilibrio. Yo gracias a Dios he venido pues con la oportunidad de recopilar la información y obviamente pues, la herramienta tecnológica que creamos, el principio que creamos con mi esposa y con todo el grupo que cada vez la nutre más, es crear equilibrio. Yo creo que si a mí se me dio en la casa, ¿por qué no se me puede dar en el mundo? Entonces sí estoy ahorita en una carrera de generar equilibrio en todos los sentidos, poder transmitir lo que aprendí desde el ser. Esencia definitivamente es ser y cada uno tiene que exponer su propia esencia. Entonces, pero poder por medio de esta herramienta generar equilibrio. Entonces estoy en ese momento, en esa búsqueda para poder transmitir equilibrio y por medio de lo que hemos creado. Entonces siempre trabajo en pro de eso, equilibrio. ¿Y para ti cuál es el equilibrio? Cuando hablas de buscar equilibrio en el mundo, ¿a qué te refieres? El equilibrio es la familia. Yo creo que la comunidad es importantísima. Si uno está en comunidad, uno puede mejorar el mundo. Yo creo que el mundo lo hicieron para las comunidades. Entonces, desde ese principio es que yo trabajo. Yo digo, venga, tenga mucho. Téngalo. O sea, como que sáciese para que rompa ese paradigma. Por eso el dinero para mí es para romper paradigmas. No es nada más. Es una herramienta. Y si la vemos como una herramienta, si vemos el dinero como una herramienta, ténganlo por seguro que todos los fines se cumplen. Yo siempre le evoco a todas las personas, muchachos, háganlo busquen un propósito más alto que el dinero y eso va a suceder. Muchas veces hasta las empresas son formadas porque está desparchado el man y vamos a armar algo. Y obviamente busca los recursos, pero los pone a andar sabroso. ¿Sí me explico? Y también dignidad. Yo creo que se han perdido las cosas que yo quiero recuperar y para que haya equilibrio tiene que volver a las bases, que es volver a la dignidad, que la gente no trabaje solo por el dinero, obviamente que estén cubiertas por lo que recibe, que estén cubiertas sus necesidades básicas, pero que lo haga por dignidad, que realmente sembrar propósito. Por ejemplo, hoy día la información que se está entregando a las próximas generaciones a veces no les llega porque de pronto están muy distraídos. Y poder llegar a ellos desde, ¿sabe qué? Sí, me da sentido, tengo esto cubierto, tengo la familia cubierta, tengo mis necesidades básicas cubiertas, pues puedo poder ya contribuir en el mundo, poder apoyar a la sociedad, al que está débil, hacer como la misma comunidad genera equilibrio, como que, venga, yo le ayudo, yo también le puedo ayudar, contribuir en el otro, porque pues ya estoy bien. Como por ejemplo, en los barcos dicen las mujeres y los niños. Ayudemos a las mujeres y los niños, ayudemos a las personas adultas. Entonces, los que tienen más fuerza ya se van en pro de ayudar, sino que la humanidad a veces se enfoca más en la individualidad y se olvida de que pues, somos un grupo, somos uno. Yo siento que somos uno. Entonces, eso es lo que yo veo como una teoría de equilibrio. Que si podemos vernos a todos como uno solo,
puede haber equilibrio, puede haber una sociedad sana, puede haber un mundo mejor. Yo, obviamente, cuando trabajo desde el servir, desde ayudar, cuando me nace instintivamente, lo hago es también desde mis próximas generaciones, ¿qué mundo van a recibir? Yo creo que todos los seres humanos deberíamos de trabajar en pro a eso. Es, venga, ¿qué mundo va a recibir mi generación, mi descendencia? Sino que estamos como que no, ¿cuánto recojo yo? En vez de decir es cuánto puedo yo dar para que el mundo de los míos esté mejor. A veces somos un poquitico egoístas con eso. Es cuánto recibo, cuánto acumulo. Y lo material nunca te va a satisfacer. Eso, pues yo no he visto el man que tenga 100 Lamborghinis, 40 yates y 500 helicópteros y que sea, oh, no lo llenan esas cosas, lo llenan otras cosas. Yo creo que lograr generar esa filantropía desde lo tal poco que consideran las personas empresarialmente, desde desde que todas las empresas digan, tengo mi acto filantrópico desde mi tamaño. Está bien, no esperar a ser Rockefeller, esperar ser Bill Gates. No, ellos impactan y muy bien, y impactan fuerte, pero cualquier impacto suma. Que todos los empresarios puedan lograr eso y que uno pueda lograr esa formación de esos nuevos empresarios con propósito. Porque eso genera equilibrio. Y contagiar al otro y al otro y al otro y al otro para que lo pueda lograr. Pero es un trabajo de grupo, se puede, si hay conciencia de que todos los empresarios lo hagamos. Y pues alguien tiene que dar ejemplo. Hay unos que lo están haciendo y cada vez siento que podemos ser más y podemos contribuir más. Yo, por ejemplo, desde la herramienta de Esencia, la meta que tengo, siempre yo he hablado con Sociedad Real y Contenidos Humanos, yo quiero una empresa de servicio para servir. Yo no quiero una empresa de servicio solo para tener, es para servir, que beneficie a todos. Que el pequeño empresario tenga su volumen de trabajo para que pueda llevar un plato de comida a su casa y que el cliente tenga un muy buen precio por volumen, ya que se lo está dando una persona que está muy contenta porque está llevando un plato de comida a su casa. Y que los dos, en su aporte transaccional, contribuyan a que otro crezca. Eso se puede hacer desde las empresas. Crear las empresas desde la parte de contribución, desde la parte de aportar algo al mundo. Y aportar algo al mundo es principios básicos como la familia, como la fe, como la dignidad, cosas de ese tipo y no son tan caras, es que no tienen precio. Cualquier persona viviendo en una invasión puede armar la mesa y comer en familia. Cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer porque es tomar la decisión de servir la mesa. Que es que tengo platos de cartón, es que no me importa que sean platos de cartón. A mí no me importa que sea una tabla, a mí no me importa que ni siquiera tenga plato. El principio es estar en familia. De la familia se ramifica la fe. Porque mantener la familia unida es una simbología de la fe. Hoy día las familias están muy dispersas. Las familias obviamente están todas conectadas y ni siquiera están. Están y no están. No tiene sentido que yo todo el día me la pase en un teléfono celular estando con mi papá y con mi mamá. ¿Por qué? Si estoy con mi papá y con mi mamá, ¿por qué no me comparten su vida? ¿Por qué me tiene que mandar un mensaje de texto si estamos aquí de frente? ¿Por qué hay que llegar a esos niveles? ¿Por qué no podemos simplemente estar en familia? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el déficit de estar en familia? ¿Qué los impide? Si es una acción humana. Eso es lo que yo trato de traer a la mesa desde el equilibrio. Y el equilibrio empieza desde casa. Y todos pueden empezar ya. Todos pueden hacerlo ya. Si todas las personas desde hoy comienzan a crear esa ceremonia de la familia, de estar en familia, que lo pueden hacer, que pueden estar en familia, ténganlo por seguro que las otras cosas que tanto piden materiales comienzan a suceder, porque ya están haciendo la más importante, que es estar en familia. Y la familia es la que condensa la fe. La familia es la que hace esa condensación, es la que masifica eso. Entonces ya no queda solamente el papá que se sienta en la mesa. Están todos los que están recibiendo el mensaje del papá. Y eso, obviamente, por eso es que cada vez hay menos empresas, hay más personas que están dispersas porque se dejan distraer. Entonces, crear, por ejemplo, desde hoy, y es un llamado para los que escuchan esto, es volvamos a las ceremonias básicas. Volvamos a estar en familia. Y pues tienen todo. ¿Quién dice que no tienen todo? Para compartir un pan está la mesa. Empecemos con eso. Que ahí es donde empieza todo, empieza en la familia.
esencia es familia por eso. Porque sea que haya un pan, sea que haya un vaso de agua o sea que haya un banquete, el principio de la mesa de familia siempre está. Y eso nunca se debe acabar. Todos tienen la capacidad de lograr sus metas empresariales. Si es el tema, pues, para monetizarlo. Pero para empezar, la primera tarea que veo que desde el que su condición material es pésima, empezar con eso. Dignidad de la familia. Dignificando la familia. Dignificando, barriendo mi piso de tierra en mi mesa, tomándome mi aguapanela. Si no hay pan, me cojo un plátano y me lo pongo ahí, me lo como. Pero eso, empezar con eso. Desde que empiece la comunidad de la familia, téngalo por seguro que hacer empresa es un chiste. Es eso. Mi hermano, yo quisiera agradecerte más que por este espacio, es porque yo sé que tras todas las palabras que expresas hay mucha coherencia, porque primero te conocimos en el ejercicio del servicio. O sea, te conocimos de querer venir de Estados Unidos a Colombia a poder como contribuir de diferentes maneras, no a contribuir únicamente económicamente, que sí, sino también a contribuir con tu tiempo, con la información que has adquirido, también por la coherencia con la familia, porque pues yo creo que los que te conocemos como estamos acostumbrados a que viene Mauro y por ahí detrás están los 2 niños y Angélica. O sea, siempre andan en combo. Entonces, lo que estás diciendo no son palabras vacías. Nosotros que te conocemos sabemos que hay mucha coherencia tras esas palabras. También sabemos que hay muchísima generosidad en cada palabra que dices. Que cuando expresas una idea no es porque quieras imponer un pensamiento, sino es porque quieres inspirar. Es porque quieres transmitirle a las personas de que todo es posible. Y yo conozco a algunas personas muy cercanas que están por acá sosteniendo cámaras que se han convencido de que todo es posible precisamente por esas largas conversaciones contigo. Entonces, mi hermano, infinitas gracias por el tiempo, infinitas gracias también siempre por la presencia, mi hermano. Y bueno, amor infinito, mi hermano. Opa, gracias, mijo. Dios lo bendiga. La buena. En órbita.